Voy a grabar esto y les voy a compartir al tiro. Eh, ya, dígame si se ve. Sí, sí, sí se ve, sí se ve. Ya. Bueno, antes, igual como de partir las tutorías como tal, me presento, soy Claudia. Yo ya había sido tutora de esto antes, también, bueno, di el ramo y me fue bien. Así que están en buenas manos. ¿Qué más? Lo otro es que también quería preguntarles como hace cuánto que ustedes se inscribieron, porque como que este semestre hubo una descoordinación como muy grande en las tutorías y a mí no me mandaron como la lista de inscritos así como hace una semana, una cosa así, que igual ya llevan como, o sea, llevamos como 2 meses de clase, entonces fue como extraña, pero bueno, Eh, en verdad, como no sabría decirte cuándo, pero me atrevería a decir como dentro de abril, porque igual había ya, cachado tipo, por la página así como de apoyo académico y todo, de que habían, por ejemplo, tutorías, pero la única que ujú, salían en ese momento era de física 2 y me metí igual. Y ya, luego, después revisando la misma página, salía las tutorías de matemática y ahí me inscribía a multivariable. ya. Ah, pero igual fue hace rato, porque Sí, estamos sí, mal. bueno, así igual pasó, pero pasó Sí. rato así. Sí, entonces como que yo preguntaba así como que nadie me respondía nada, así, todo como muy descoordinado. Entonces cualquier cosa no fue mi culpa. Eso. Eh, ya, ya, yo creo que partamos nomás. Em, bueno, les traje dos de Lagrange y también uno de puntos críticos y también, bueno, de integrales dobles. Como recién estamos como partiendo con todo, no metí como cambios de variables, pero sí como cambiar el orden de integración o también sacar el volumen, que es como, ay, se me copió el otro, como una introducción a sacar volumen con integrales igual triple. Ya. Em, Primero, tenemos que saber que tenemos tres tipos de puntos críticos. Voy a hacer como un pequeño resumen primero. Tres tipos de puntos críticos. Críticos. Tenemos estacionarios, cuando el gradiente de la función es igual a cero. Tenemos singulares, que es cuando la función se indefine. Eh, y también tenemos frontera, ¿ya? Que vendrían estando dado como por alguna clase de restricción. Restricción. Ahora, ¿cuál es el tema? A ver, déjame mover esto. Ahí está. Ya. Que por ejemplo, los puntos frontera solo los vamos a tener cuando estamos usando Lagrange, porque es el único momento en el que nosotros estamos aplicando alguna clase de restricción. Al final, Lagrange lo que hace es como darnos una función y dejarla sujeta a otra ecuación, que la tenemos que pasar a función, y una vez, ni puede ser, o sea, la idea es como que se restringe esa función, no sé, supongamos que tenían como una especie o una especie de paraboloide, y lo restringen a, no sé, un círculo. Entonces, sí o sí van a tener como una parte que va a ser máxima y mínima, pero van a ser globales. Entonces, la gracia de Lagrange es que uno siempre tiene máximos y mínimos globales, porque hay un límite al final Claudio, en esa área. Dime. en este caso, los globales vendrían siendo lo mismos que los absolutos, ¿o no? Sí, sí, son los Ah, mismos ya, que los absolutos. ya, ok. Porque, por ejemplo, en las otras clases, o sea, en los otros ejercicios de sacar, no sé, los puntos críticos, lo más probable es que siempre ustedes tengan que analizar como
no, o sea, en este caso, no sé, van a haber estacionarios, van a haber singulares, o van a haber fronteras, pero uno tiene que decir como por qué no hay fronteras o por qué no hay singulares. En general nunca les van a poner algo con singular, como para que no se asusten, y fronteras solamente los van a tener cuando son Lagrange, que ahí son globales, y en el caso de los otros ya vendrían siendo por lo general locales. Ya, ok, Eh, los otros vendrían, se calculan con la matriz hessiana y los de frontera con Lagrange, ¿no? sí. Sí, sí, básicamente sí. Y claro, en Ya. el caso de la Hessiana tienes criterios de 3x3 y de dos por Sí, dos. sí, sí. El que tengo acá es de criterio 2x2. Tenía que buscar otro de 3x3 y lo podremos ver en la siguiente tutoría. Porque igual Ok. funciona de manera distinta el criterio. Como no es lo mismo que en 2x2. Y, y lo otro es que en Lagrange también existe otra, bueno, lo vamos a ver con este ejercicio, pero ustedes van a tener máximos y mínimos globales, pero también puede ocurrir que haya como un valor que sea intermedio, ¿cachai? Cuando tú saques los puntos, como que voy a tener claramente un máximo que va a ser máximo, otro mínimo Ujú. que va a ser mínimo y otro valor intermedio, y ese se puede sacar con la matriz lagrangiana. Pero esas nunca la preguntan, nunca la han preguntado ni en controles ni en pruebas, pero igual yo siempre lo explico porque al final también la ven, también la pasan, pero no la evalúan. Ya, ok. Eso vendría siendo como el resumen primero para entender esto. Entonces, ya, aquí copio el ejercicio. Lo voy a borrar y lo voy a pegar acá. Ya. Ya, entonces, utilizando el método de Lagrange, básicamente para determinar el valor mínimo. Entonces, acá ya nos hacen como un spoiler y sabemos que sí o sí va a haber un mínimo. Y como es Lagrange, va a ser global. Em, y que está sujeta a esta restricción. Ya. Lo primero es que vamos a escribir la función de la restricción como g de x de y como z. Y esto de acá es una ecuación. Ecuación. Entonces esto siempre lo tenemos que pasar a función, que es básicamente dejar todo igualado a cero. Así que vamos a tener x más 2y más z menos 1. ¿Ya? Solamente pasé el uno resto. Y tenemos la función ahí. Y básicamente Lagrange nos dice que la derivada, o sea, el gradiente de f va a ser igual a lambda por el gradiente de g. Que básicamente el gradiente son las derivadas parciales. Cualquier cosa, o si voy muy rápido, me dicen y voy más lento. Porque de repente como que yo lo hago muy rápido. Ya. Entonces vamos a hacer las derivadas parciales de f, que vamos a tener 2x en el caso del x, vamos a tener 2y en y vamos a tener 2z. ¿Ya? Y acá vamos a dejarlo igualado a lambda por el gradiente de g, que está aquí, que va a ser 1,2,1. Y de aquí ya podemos empezar a sacar las ecuaciones. Nos va a quedar 2x es igual a lambda. eh, Nos va a quedar 2i es igual a 2 lambda. Y nos va a quedar 2z es igual a lambda. Entonces la gracia es que aquí nos va a quedar que x es igual a lambda partido en 2. Y acá también nos va a quedar que z es igual a lambda partido en 2. Entonces acá podemos decir que, bueno, x es igual a lambda partido 2 igual a z. Y acá nos va a quedar que y es igual a lambda. Y nuestra última condición, que esta es como la más importante por decirlo así, porque es donde se reemplaza todo, es la que está dada por g. Que básicamente uno copia, tiene que copiar la ecuación, no la función. Y es x más 2y más z es igual a x más 2y más z es igual a 1. Entonces, ahora que dejé todo expresado en términos de lambda, lo voy a reemplazar en 4. Voy a poner reemplazamos en 4. Entonces, voy a tener lambda partida en 2 más 2 por
lambda más lambda partido en 2 es igual a 1 y me va a quedar 3 lambda es igual a 1, entonces lambda es igual a 1. Y acá al final sabemos desde el inicio, o sea, desde el inicio del inciso que es solamente un punto. Entonces podemos reemplazar este lambda, lo vamos a utilizar aquí para reemplazarlo arriba. Entonces sabemos que x era igual a lambda partido en 2 y lambda es un tercio, entonces va a ser un medio por un tercio, y va a ser un sexto. Y en el caso de Z es lo mismo, porque eran lo mismo. Y en el caso de Y era la A. Entonces va a ser directamente un tercio. Y ahora si nosotros reemplazamos el punto, básicamente ya, X, Y, Z va a ser igual a un sexto, un tercio, un sexto. Esto nos daría el mínimo global. Ya, bien, Sí, 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 súper. ya. ¿Hay alguna duda o paso al siguiente? Igual me perdí un poco en el paso 4. En el paso 4 volviste a reescribir la restricción, ¿o no? Ya. Acá sí. Básicamente, ya mira, voy a empezar a hacer como recapitulaciones como de todo el ejercicio cuando termine. Ya. Lo primero, ah, lo primero es que ya tenemos la función. Entonces lo primero es escribimos g como una función, porque está como ecuación. Hacemos la condición básica del gradiente y de aquí sacamos las ecuaciones. Entonces, la gracia es que por lo general uno va a empezar a buscar los valores de x y de y en términos de lambda. Y además de las tres ecuaciones que nosotros sacamos como de estas igualdades, también siempre tenemos que escribir la cuarta o la tercera, que va a ser la que está dada por g. Y acá solamente reescribí la ecuación, que es la que está aquí. Em, y básicamente es que una vez despejamos los valores de x, de y, de z en términos de lambda, se reemplazan en esta última, como que esta siempre vamos a terminar reemplazando todo, y de ahí pudimos despejar lambda. Y una vez despejamos lambda, lo volvimos a reemplazar en los valores que habíamos obtenido anteriormente de x, de y, de z, y así encontramos el punto. Ya, ok, Ya. perfecto. Eh, Voy a pasar entonces al otro. Ya, este es más entretenido porque hay más de un punto. Em, Porque al final uno tiene que también evaluarlo, pero en este caso nos decían que era solo uno, entonces no se llega a evaluar. Entonces utilice los multiplicadores de Lagrange para determinar los extremos de la función x cuadrado más 2y cuadrado en una circunferencia. Lo otro que también les recomiendo es como eh, hacer la circunferencia. Quedó horrible. Ya, ahí. X, Y, uno. Que por eso igual también da punto. Eh, ya. Entonces vamos a reescribir G de X, Y va a ser igual a X cuadrado más Y cuadrado menos 1. Y bueno, la condición era que el gradiente de F tiene que ser igual a lambda por el gradiente de G. Y haciendo el gradiente nos va a quedar 2x, 2 por 2y. Entonces va a ser 4y. Es igual a lambda por el gradiente de g, esto tenemos que sacarle el gradiente, que va a ser 2x, 2y. Y de aquí vamos a sacar la primera ecuación, que va a ser 2x es igual a lambda por 2x. Vamos a tener
4i igual a lambda por 2i. Y vamos a tener la tercera condición que está dada por la ecuación, que es x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. X cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, aquí la idea es intentar despejar x o dejarlo igualado a cero, básicamente. Entonces, bueno, notemos que puedo simplificar esto directamente, así que me va a quedar x, ahí sí, ya. X es igual a lambda x. Entonces, voy a dejar todo esto igualado a cero. Me va a quedar cero es igual a x, no, ya, lambda x menos x. Y ahí sí me va a quedar, voy a factorizar por, sí, por x. Me va a quedar lambda menos 1. Y de esto de acá voy a dejarlo por, bueno, puedo simplificar y me va a quedar 2i es igual a lambda i. Entonces, si lo paso todo, o sea, si dejo todo igual a cero, me va a quedar lambda i menos 2i. Y aquí me va a quedar i lambda menos 2. Y de acá, bueno, de aquí no, de aquí solo tengo que reemplazar. Entonces, acá ya obtuve como las dos cosas, o sea, las dos ecuaciones igualadas a cero. Voy a escribirle igualadas a cero. De donde puedo empezar a despejar cosas. Voy a empezar por la primera. Em, entonces, tengo que lambda, o sea, perdón, que x, me quedo como, ya hice. X de lambda menos uno es igual a cero. Entonces, lo primero que puedo decir es que x sea igual a cero. ¿Ya? Em, sí, ya. Si x es igual a cero, voy a... Esto lo voy a reemplazar en 3. Reemplazo en 3. Reemplazo en 3. Entonces, si x es igual a cero, voy a tener que y cuadrado va a ser igual a uno. Entonces, y puede ser más o menos uno. Entonces, de aquí ya saqué 2 puntos. Voy a tener que x es cero, coma uno, puede ser 0,1 o puede ser 0, menos uno. Y ahora también, esto no le voy a poner uno porque ya tengo una ecuación. Le voy a poner, ahí, le voy a poner sí, x es igual a cero. Y entonces, ahora la otra opción sería que si lambda menos uno es igual a cero. Entonces, lambda tendría que ser igual a uno. ¿Ya? Eh, ahora, ¿qué pasa si lambda es igual a uno? Eh, Voy a reemplazarlo en 2, ¿ya? Porque de aquí saqué la condición, entonces ahora lo voy a reemplazar en esto. ¿Sí? Eh, Voy a anotar. Reemplazo en 2. Entonces voy a tener que cero es igual a i de uno menos 2. Voy a tener que cero es igual a menos i. Entonces, que y es igual a cero, básicamente. ¿Ya? Y aquí logré despejar y, pero me falta x. Entonces, para despejar x, o sea, ahora lo voy a reemplazar en este caso en 3. Entonces, reemplazo en 3. Reemplazo en 3. Y básicamente estoy diciendo que y es igual a cero. Entonces, x es igual a x. Ah, ya. X, ay, se me pegó. X cuadrado es igual a uno, porque el y se me está yendo a cero. Entonces voy a tener que x es igual a más menos uno. Entonces de aquí saqué los otros 2 puntos, que vendrían siendo que ya, el y es cero y puede ser uno, el x.
o puede ser -1,0. ¿Ya? Entonces aquí ya obtuve estos 4 puntos. Em, y ahora solamente me quedaría reemplazar. A ver, también lo otro que quiero aclarar es que, por ejemplo, si ustedes hubiesen partido haciendo la parte, o sea, por esta segunda cuestión, imagínense que no querían hacer la primera, dijeron, ya, quiero empezar por esta y empiezan diciendo como, ya, y es igual a cero, y después analizan cuando lambda -2 es igual a cero, van a llegar a lo mismo. Es decir, una vez ustedes ya hacen como una de estas, o sea, parten por una, ya sacaron todos los puntos. Si ustedes quieren seguir y, por ejemplo, hacen todo el desarrollo analizando con esta parte de acá igual a cero, van a llegar a los mismos puntos que acá. Eso como dato. Y si hubiesen partido por esta directamente, no hubiesen tenido que hacer como todo el caso con las X, porque también van a llegar a esos puntos, a esos cuatro. Eh, ya, ya. Ahora lo siguiente es, siguiente paso es analizarlo. Analizar los puntos. Ya. Que básicamente se reemplazan en f de x, y. Ya. Y f de x, y es x cuadrado más 2y cuadrado. F de x, y es x cuadrado más 2y cuadrado. Entonces voy a analizar f de 0,1. 0,1. Entonces voy a tener 0 cuadrado más 2 por 1. Esto va a ser 2. F de 0,-1 va a tener 0 cuadrado por 2 por -1 al cuadrado. Bueno, yo también le voy a poner cuadrado. Que también va a ser 2. Y luego voy a tener F de 1,0. 1,0. Entonces voy a tener 1 cuadrado más 0 y va a ser 1. Y voy a tener f de -1,0 y va a ser -1 al cuadrado más 0 y va a ser 1. Entonces de aquí tengo esto, en este caso, dos puntos que van a ser máximos, max globales o absolutos, y acá mínimos globales. Mínimos globales. También lo otro, en el caso, se los vuelvo a reiterar, de que, por ejemplo, hubiesen tenido un f de, no sé, un f de a, b, que les hubiese dado un 1,5, por ejemplo, que sería un valor que hubiese estado entre medio del 2 y el 1. Acá no hubiesen podido decir como si es un máximo o mínimo local. Hubiesen tenido que usar la matriz del Lagrangiano, matriz de Lagrangiano. Lagrangiano, que es una matriz muy horrible, esa que tiene el L de XX y el L del X y así. Em, y ahí evaluar si es que era máximo o mínimo, pero en ese caso ya pasaría a ser local, porque ya no estaría como en los extremos que obtuvieron anteriormente. Em, y eso. Pero esto no se evalúa, no se evalúa. Se los digo como para que lo sepan. Eh, ya, hasta ahí. ¿Cómo van? Por mi parte, todo bien. Ya. Em, Sí, todo súper, todo claro. ya. ¿Hay alguna duda? ¿O paso al siguiente o hago como recapitulación? Digamos usted. Si puedo hacer con una pequeña Ya. recapitulación. Aquí. Eh, ya. Entonces, Lagrange. Lo primero, uno reescribe la función de la restricción como una ecuación, que ahí la reescribimos.
Y después uno reescribe, bueno, la condición básica de Lagrange, que es que el gradiente de la función es igual a lambda por el gradiente de la restricción. Bueno, acá simplemente reescribimos los gradientes y se hacen las igualdades. Este es igual a este y este es igual a este. Y también reescribimos la tercera condición que vendría estando dada por la restricción. Y de acá la idea es siempre tratar como de dejar, por ejemplo, en el caso anterior, podíamos despejar lambda directamente, pero si no, lo más recomendable es dejar igualado a cero la variable. En este caso la x y en este caso la y. Y de acá uno tiene que elegir si es que parte primero o sea, si es que quiere partir por la primera o por la segunda, pero van a llegar a los mismos puntos. Entonces partimos analizando con la primera ecuación, cuando x es, porque acá puede ser x igual a cero o lambda menos uno igual a cero. Entonces, si x, empezamos analizando el x, si x es igual a cero, eh, puedo esto directamente reemplazarlo en la condición 3 para saber qué valor tiene ahí. Y de ahí nos dio que podía ser más o menos uno, entonces ahí sacamos al tiro 2 puntos. Vamos a tener 0,1 y 0,-1. Y luego tenemos que analizar cuando lambda menos uno es igual a cero. Entonces ahí pudimos sacar el valor de lambda. Y al final en sí no nos interesa el valor de lambda, pero sí nos interesa saber cómo se comporta ahí. Entonces por eso tenemos que al final sacar lambda de por medio. Entonces reemplazamos ya en 2 para saber cómo es el valor de i. Y básicamente obtuvimos que i es igual a cero. Y de ahí podemos conocer x. Entonces simplemente reemplazamos i igual cero en 3. Y acá se nos fue el i a cero y acá nos quedó x cuadrado es igual a uno. Entonces básicamente x puede ser más o menos uno. Y ahí sacamos otra vez 2 puntos. Y luego el último paso es analizar si son máximos o mínimos. Y sabemos al tiro que van a ser globales porque estamos usando Lagrange. Así que se reemplazan directamente en la función. Y acá obtuvimos en este caso dos máximos globales y dos mínimos globales. Así. Ya. Ahora voy a pasar al otro que es también de puntos críticos, pero no es de Lagrange. Eh, de aquí. Ya. Una pregunta ¿Sí? para la última parte, cuando evaluaste, para ver si eran máximos o mínimos, ¿qué Ujú. hiciste? Agarré el punto y lo evalué en la función directamente. Y, o sea, para saber si son máximos, siempre vas a tener como valores, al final valores que van a ser mayores, que en este caso tuve Sí, dos que eran mayores y estos otros dos que eran menores en comparación a estos de acá arriba. Entonces, por eso uno dice, ya, este es máximo y este es mínimo. Estos son mínimos. ya, pero eso se reemplaza en la ecuación principal o en la restricción. En la función, en la ecuación principal, por decirlo así. Ya, Esta de acá. ya, súper. Gracias. Ahí. Sí, Ya. Ya. Voy a pasar a este. Estos son todos ejercicios de prueba, por si acaso. Siempre los saco como de puras pruebas o controles. Eh, ya. Determine y clasifique los puntos críticos de la función. Bueno, uno siempre tiene que analizar al final, es una lata, porque nunca les van a poner singulares, pero tienen que, por lo general en las pautas les piden cómo analizar los temas. Entonces tenemos estacionarios, frontera, y singulares. Ya. Singular. ¿Se define en algún lado? No. Y ustedes dicen no porque es continua. Porque es continua. Continua en R2 básicamente. Porque tiene X y Y. O sea, para que se indefiniera, tendría que estar como, no sé, tendrían que tener un X cuadrado partido en un Y, una cosa así. eh, si tuviesen, porque ahí se indefiniría en y igual a cero. Si tuviesen un x cuadrado partido en 2, no pasa absolutamente nada. Pero eso.
pero no va a pasar. Pero sí les piden como decir no. Frontera, no, tampoco hay, porque también es de nuevo continua. Eh, y hay estacionarios, bueno, es el único caso donde podríamos tenerlo, que es básicamente cuando el gradiente de f sea igual a cero. Así que hay que analizar eso, si es que hay puntos estacionarios. Em, También lo otro que les pueden llegar a preguntar es como, ¿hay máximos globales? Y en este caso nunca van a existir máximos globales o máximos y mínimos globales en general, solamente pueden obtener locales. Y es básicamente porque de nuevo no hay una frontera, entonces ustedes están analizando como todo el dominio de esta función infinita. Eh, Porque ya ha salido en prueba, así que para que lo sepan. Ya. Entonces vamos a sacarle el gradiente a f. El gradiente de f va a ser, voy a analizar las x, entonces voy a tener 3 por x cuadrado y yo también tengo una x acá, entonces me va a quedar menos 27 y no tengo nada más con x, así que voy a pasar a derivar las y. Voy a tener 2 por 3, 2 por 3 de y cuadrado y tengo acá la y también, entonces va a ser menos 54. Y no tengo nada con z, así que voy a cerrar ahí. Y esto tiene que ser igual a 0,0, básicamente. Entonces voy a tener 3x cuadrado menos 27 es igual a 0. Esta es mi primera ecuación. Y la segunda va a ser 6y cuadrado menos 54 es igual a 0. Entonces esto lo puedo simplificar y me va a quedar x cuadrado menos 9 es igual a 0. Y acá me va a quedar y cuadrado es igual a y cuadrado menos 9 también va a ser igual a 0. Entonces voy a obtener que x puede ser igual a más o menos 3 y que y puede ser igual a más o menos 3. Y ahora tengo que pasar a formar los puntos, entonces es simplemente hacer las combinaciones. Entonces x puede ser 3,3 o puede ser 3,-3 o puede ser -3,3 o -3,-3. Ya. Eh, ya, entonces aquí ya obtuve todos los puntos. Este va a ser, quiero dejarlos voy a dar vuelta a este porque los tengo en este orden. Así que, lo hice más que nada por comodidad mía, pero vamos. Eh, y bueno, aquí tengo todos los puntos, así que voy a llamar a este que va a ser 1, este que va a ser 2, este que va a ser 3 y este que va a ser 4. Eh, y ahora los tengo que pasar a analizar. En este caso tengo X e Y, entonces tengo que aplicar el criterio de 2 por 2. Y también tenemos que escribir la matriz Hessiano, Hessiano de 2 por 2. Hessiana, ay, Hessiana de 2 por 2, que es ya, f de x, f de x, f de x y f de y. Ya. Entonces tengo que hacer la doble derivada parcial de x. Entonces ya, yo tenía acá la primera derivada parcial respecto a x, así que tengo que volver a derivar esto respecto a x. Entonces, en este caso no tengo nada con x, así que se me va a ir a 0 y me va a quedar 3 por 2 por x. 3 por 2, 6. Entonces me va a quedar 6x. ¿Ya? Ahora, acá puedo hacer cualquiera. Puedo hacer esta o esta, porque van a ser al final lo mismo. Porque tienen que ser también simétricas. Entonces, por ejemplo, si yo hago x, ahora derivo respecto a y, no tengo nada con y, entonces va a ser 0. Esta de acá sería 0. Pero como tiene que ser simétrica, esta de acá también va a ser 0, porque tienen que ser lo mismo. Y luego tengo que hacer y.
la derivada parcial de y, que ya la tengo que derivar de nuevo respecto a y. Entonces me va a quedar 6 por 2 por y. Entonces va a ser 6 por 2 12. Y aquí ya obtuve la matriz hessiana de 2 por 2. Y básicamente el criterio, criterio, ahí, 2 por 2 consta de sacar determinante, y ahí luego ver qué pasa. Y además también analizar f de x, que básicamente es sacar determinante. Si determinante de h es mayor a cero, entonces ahí recién puedo analizar. Entonces voy a tener si f de x es mayor a cero, y también voy a tener el caso de si f de x es menor a cero. Y si la derivada parcial de doble respecto a x es mayor a cero, en este caso sería mínimo, y en este caso sería máximo. Ahora, si el determinante de esta matriz es menor a cero, digo al tiro que es un punto sí. No tengo que analizar nada más. Punto sí. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, voy a anotarlo. eh, Hay que evaluar los puntos. Evaluar puntos en la matriz. En la matriz H. En H. Ya. Entonces, en el caso de uno, el punto uno que dije que era 3,3. 3,3. Voy a tener, ya evaluamos esto. Voy a tener 6 por 3, que va a ser 18. Voy a tener 0, 0. Y tenía 12 por 3, que va a ser 36. Ya. Entonces, lo primero es que tengo que sacarle el determinante a esto, pero solamente estoy multiplicando números positivos, así que obviamente va a ser el determinante mayor que 0. Así que voy a poner sí. Ay, perdón. Voy a poner al tiro una flechita mejor. Y voy a poner determinante de h es mayor a cero. Eso significa que de por sí ya lo puedo clasificar. Entonces luego me tengo que fijar en el f de xx, que es el 18, y f de xx es mayor a cero. Entonces voy a decir que es mínimo. Es mínimo local. ¿Ya? Ahora 2. Voy a tener, ¿qué dije que iba a tener? Menos 3,3. Menos 3,3. Voy a tener menos 18, 0, 0 y 36. Ya, ahora si saco el determinante, voy a estar multiplicando menos 18 por 36, menos 0 por 0. Entonces, el determinante de h es menor a 0, porque al final menos 18 por 36. Entonces me va a quedar f. Ah, ya. Entonces, si es menor a 0, ¿qué pasa? Digo al tiro que es un punto silla. Punto silla. Ahora 3. 3 voy a tener 3, menos 3. Me va a quedar 18 de 0, de 0, de menos 36. Em, y acá de nuevo voy a tener un determinante que va a ser 18 por menos 36, menos 0 por 0. Em, entonces voy a tener el determinante de h va a ser menor a 0. Si es menor a 0 es de nuevo un punto silla. Punto silla. Y ahora punto 4 es menos 3, menos 3. Y voy a tener menos 18, 0,
0 menos 36. Y ahora sí, el determinante de h va a ser mayor a 0 porque básicamente tengo menos 18 por menos 36. Entonces menos con menos me va a dar más. Voy a tener menos 0 por 0. Entonces ahí sí es mayor a 0, lo puedo clasificar. Y ahora si yo me fijo en f de xx, que es el que está aquí, es menor a 0, entonces va a ser un máximo, máximo local. Y ahí tendría los puntos. Ya, entonces voy a hacer una recapitulación que es, ya, yo digo los tres puntos que pueden existir. Em, Tengo que explicar por qué no existen los otros, eso es importante. Y luego, bueno, singulares no hay porque es continua, no se indefine. Frontera tampoco hay porque no hay ninguna clase de restricción. Entonces solamente pueden haber puntos críticos estacionarios que vendrían siendo cuando el gradiente de f es igual a cero. Entonces ya saco el gradiente y lo igualo al vector cero. Y de aquí voy a obtener los valores de x y de y. Y con eso yo paso a formar los puntos. Em, Formé el 3,3, el -3,3, el 3, menos 3 y el -3 menos 3. Y luego lo que tengo que hacer es aplicar, bueno, solo tengo dos variables, así que voy a hacer la matriz hessiana de 2 por 2. Y ahí solamente la escribí y volví a sacar las derivadas parciales, como me lo pide la matriz. Em, Ahí está el resumen del criterio de 2 por 2. Y luego lo siguiente que me queda es que ya tuve los puntos y ya escribí la matriz. Tengo que evaluarlos en la matriz hessiana. Entonces, solamente evalúo. Y como el criterio de 2 por 2 me dice, tengo que analizar cuando el determinante de esa matriz sea mayor a cero. eh, o sea, ahí empiezo a ver. En este caso, en el primero, el determinante da que es mayor a cero. Entonces, luego paso a analizar el f de xx y también es mayor a cero, entonces va a ser mínimo. Es como, en este caso, es el opuesto. Em, y luego analizo -3,3, pero el determinante es menor a cero y ahí uno puede decir al tiro que es un punto silla sin analizar nada más. Y ya cuando acá volvió a ser positivo en el último punto y el f de xx es menor a cero, entonces ahí es lo opuesto, es decir, es máximo. Eh, o sea, yo lo trato de pensar así como, ya, si esto es menor, entonces tiene que ser sí o sí un máximo. Y así, como, bueno, algo. Sí, sí, queda claro. Igual, Ah, ya. igual había entrado a la prueba, así que estaba mucho. Ya. ¿Ustedes como hasta qué, ¿cuándo tienen pruebas o control? Creo que la intermedia entró Ujú. hasta matriz hessiana. Ya. Después igual Mm, la grant y todo, y eso no lo han evaluado, pero el control creo que es la otra semana. ya. O sea, la Además que siguiente. ponen esto en el control 3. ¿Qué cosa? Que además que ponen todo esto en el control 3. Sí, también puede ser probable. Em, ya. Eh, Voy a pasar a hacer los de integrales dobles. Ya, estos sí o sí también se los van a poner en el control 3. Eh, mm, ya acá. Eh, ya, vamos a integrales dobles. Eh, ok, bueno, ya. En este caso nos dan una integral doble que está hecha respecto a dx de y tenemos que pasarla a dy de x. Ahora, ¿qué pasa o qué está ocurriendo? Lo más importante es como empezar a graficar y analizar qué está pasando así como en la gráfica, ¿ya? Entonces, yo siempre empiezo como ya haciendo X, Y.
Y también de ahí les voy a explicar como por qué se está separando. Pero lo importante es que cuando uno tiene integrales dobles, es que, por ejemplo, en el caso ya de esta integral de f de x, y de x de y, es que el orden importa mucho. En este caso, acá lo que nos están diciendo es que la y está entre constantes, y que la x está variando respecto a y. Em, Voy a poner aquí incluso. X varía respecto a y. Respecto a y. Una Em, pregunta. Ujú. ¿Hay alguna diferencia con que esté el de y el de x primero? Sí, porque si está de y de x, por ejemplo, ya, lo voy a escribir aquí, de y de x, significaría que el x está en constantes, entre constantes, y que el y está escrito en términos en términos de x. Entonces, que al final tenemos que llegar a eso, pero ahí voy a explicar también por qué se separan. Entonces, uno lo que hace, o sea, teniendo en cuenta eso, es básicamente analizar el orden, ¿ya? Entonces, tengo esta de acá, que va a corresponder a esta de aquí, y tengo esta de aquí, que va a responder a esta de acá, ¿ya? Entonces, ahí yo igual les recomiendo usar colores o lo que quieran. Entonces, el i, como es la que está más afuera, corresponde a la que está entre constantes. Entonces, por si no se acuerdan, también pueden verlo así. Entonces, la i sí o sí tiene que tener valores como fijos. Entonces, esta integral de acá corresponde a la integral de i. Entonces, vamos a tener que i está entre 0 y está entre 1. ¿Ya? Y en el caso de la variable x, va a tener que estar entre 0 y que está entre 2i. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo con la que está, voy a tirar una flechita. Y voy a tirar una flechita para acá para analizar esta de aquí. Entonces va a ser lo mismo. Y voy a tener que y está acá y que x está aquí. Entonces, ya. Y, ay, no. Ya. Y está entre 1 y 3. Y x está entre 0 y 3 menos i. Ya. Entonces, ahora yo les recomiendo graficar esto, pero por si se dan cuenta, aquí, como les había dicho antes, x está escrito en términos de y, pero por lo general uno cuando grafica, uno no grafica pensando como, uy, si x es igual a y, no, como que uno piensa en el y. Entonces, lo voy a dejar al tiro, x partido en 2 es igual a y. Esa es como la función. Em, y voy a dejar acá. Ahí. Voy a dejar al tiro que x es igual a 3 menos i. Entonces, solamente quiero saber cómo voy a graficar esto, así que voy a dejar el i acá y me va a quedar 3 menos x. ¿Ya? Entonces, ahora el siguiente paso sería graficarlo. Entonces, también notemos que ya, yo dije que el i estaba entre 0 y 1. Entonces voy a graficar 0, voy a graficar 1, y acá el i va de 1 hasta 3. Entonces va a estar aquí el 3. Ya. ¿Cuál es la gracia? Que acá nos están diciendo que entre 0 y 1, x se comporta así, como un x partido en 2. Entonces, entre 0 y 1 se comporta así. ¿Hasta qué punto tengo que reemplazar aquí? Ya, entre 0 y 1, x se comporta más o menos así. Eh, y tengo que saber también el valor de x cuando llega a i igual a 1, porque es el valor justo, solamente quiero saber cuál es el valor aquí, cuando i es igual a 1, entonces lo voy a reemplazar. Si i es igual a 1. Entonces, si i es igual a 1, voy a tener que x partido en 2 es igual a 1, entonces voy a tener que x es igual a 2. ¿Ya? Entonces sé que x vale 2 ahí. Ya. Y ahora lo otro que tengo que hacer es graficar esta función de aquí, que es i es igual a 3 menos x.
porque cuando ya el i está entre 1 y 3, es decir, entre aquí, se comporta de esta manera de acá. De x es igual a 3 menos i. Pero uno no piensa en eso, entonces uno grafica esta parte de aquí, que es 3 menos x. Eh, que va a ser algo, uy, me quedó muy feo, pero es 3 menos x. Acá voy a dejarlo el tiro expresado como x partido en 2, es igual a, ¿ya? Eh, Ahora también pensemos en por qué están haciendo estas integrales dobles. Y es que básicamente cuando uno tiene el link entre constantes, uno les voy a enseñar un truco. Y es que si está entre constantes, empiecen a tirar flechitas hacia flechitas horizontales, como desde donde parte la gráfica hasta lo que están llegando. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, en el caso de, por ejemplo, la X estuviera entre constantes, tienen que tirar flechitas verticales. Igual lo voy a seguir haciendo después como para que lo entiendan mejor. Pero básicamente es que, Una pregunta, dime, sorry, pero cuando está entre constantes, ¿a qué te refieres? O sea, por cuando ejemplo, que están, X esté entre ujú, constantes, ya, que X como esté entre X, constantes X es que con la está diferencia. entre números fijos, números fijos. Em, Básicamente, o sea, la diferencia entre que X esté entre constantes o que Y esté entre constantes es cómo uno va a escribir esto y cómo lo va a analizar. Por ejemplo, si está entre constantes, yo empiezo a tirar flechitas horizontales, porque ¿qué está pasando? Yo estoy yendo desde aquí hasta esto hasta qué parte me toca acá. Básicamente estoy avanzando en el I, porque es la que está entre las constantes, estoy yendo de 0 a 1, y estoy yendo desde 0, o sea, la función 0 aquí, y estoy llegando hasta x partido en 2 es igual a y, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando yo paso del 1 a analizar, del 1 al 3, eh, ya, cuando yo paso del 1 al 3, acá mi función cambia. Acá ya no estoy en esta, no estoy chocando con esta, estoy chocando con esta de acá arriba, que es 3 menos x, ¿ya? Entonces, por eso es lo que nos genera o sea, que tengamos dos integrales dobles. Porque acá yo estaba avanzando aquí muy tranquilamente y de repente mi función cambió. Empecé a andar por esto. O sea, partí desde 0 hasta esto de acá. Y eso es también lo que nos explica como por qué acá el x va desde 0 hasta 2i. Es porque estoy yendo desde el 0 hasta la función 2i. Acá se las dejé expresada en términos de i como para que lo vean mejor gráficamente, pero al final es eso, que estoy yendo desde 0 hasta 2i. Y acá estoy yendo desde 0 hasta 3 menos i. Así. Em, ya, eso es como lo primero. Ahora, y eso es también lo que nos genera ese cambio de integrales de doble. Eh, Ahora voy a hacer la misma gráfica. Tengo el 0, el 1, el 3 y acá tengo el 2. Y yo dije que tengo una cosa así y tengo una cosa acá. Esto sí, esto es X. ¿Y qué más quiero? Ah, ya, quiero el 3 menos X, que lo dejé antes, lo despejado antes, y el X partido en 2 igual. Ya. Entonces, a mí me están pidiendo ver, o sea, dejarlo escrito en términos de y de x, y que ahora el x esté entre constantes, ¿ya? ¿Y por qué les decía lo de la flechita? Porque si ahora el x está entre constantes, yo voy a empezar a tirar flechitas verticales. Flechitas verticales. Esto de verdad que sirve mucho como para analizar como qué estoy haciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a analizar ya flechitas verticales en el x, me estoy dando cuenta que estoy yendo desde esta función que está acá abajo hasta esta que está acá arriba, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que, por ejemplo, el x solo se está moviendo entre el 0 y el 2, ¿ya? Entonces, el x podemos decir al tiro que está entre 0 y 2. Y ahí ya tengo el x entre constantes. Y ahora tengo que analizar entre qué funciones se está moviendo ahí.
Y la gracia de antes, de cuando lo grafiqué, es que al tiro me quedaron despejadas las funciones de acá arriba, la de acá abajo y y la de acá arriba. Entonces, si yo miro, estoy yendo desde la función inferior, que es x partido en 2, hasta la función superior, que es 3 menos x. Entonces, ahí tengo el i dependiendo de x. Em, y bueno, acá no se me genera ninguna integral doble porque al final yo nunca estoy como, no estoy, en sí siempre estoy entre las mismas funciones, no estoy cambiando. A ver, si yo hubiese tenido, por ejemplo, voy a ponerle aquí ejemplo, como dónde se me hubiese generado otra, sí. Hubiese tenido, no sé, una mm, así y hubiese tenido una función como, no sé, una así y una parábola, una cosa así, ¿ya? Ahí hubiese cambiado. Yo hubiese tenido otra integral doble porque hubiese estado yendo desde una función acá abajo, una función aquí, tan, 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 y acá hubiese cambiado mi función superior. Y eso me hubiese generado una suma de integrales dobles, por ejemplo. Y acá de nuevo, por ejemplo, el x hubiese estado entre, no sé, 0, 1, pongámosle de ejemplo, y acá el 2. Y cuando llega el 1 se cambia la función superior, entonces hubiese tenido que como generar otra suma de integrales dobles. Em, pero lo importante es que se queden con analizar la gráfica y ver la flechita. De verdad que ayuda mucho. Porque ya, recapitulemos. Yo lo primero que hago es cuando me dan esto, es la información de las integrales me dice al tiro como qué variable está oscilando entre constantes y qué variable está dependiendo de la otra. Y al tiro puedo decir como que está pasando básicamente. Entonces, acá analizo la más exterior, entonces acá me dicen, ah, de ahí está entre constantes. Entonces, esta integral de acá corresponde a la y. Y voy a decir que y está entre 0 y 1 que son los extremos de la integral. Y también puedo saber la información de x, que está yendo entre 0 y 2y. ¿Ya? Y la gracia de esto es que al tiro puedo dejarlo, o sea, puedo dejar x, o sea, puedo, puedo dejar y en términos de x y me va a servir para gráfica y para la parte posterior del ejercicio. Em, y hago lo mismo con la otra. Y está entre 1 y 3 y x va a estar entre 0 y 3 menos y. Entonces ahí simplemente, ya activé esto. Ahí simplemente lo dejo despejado. Eh, y entonces luego me piden reescribirlo en términos de D y de X. Entonces tengo la misma gráfica que ya tenía anteriormente y empiezo a tirar, en este caso X está entre constantes, así que empiezo a analizar qué está pasando con X. Entonces X está analizando, o sea, está avanzando entre 0 y 2, aquí, entre 0 y 2. Y estoy yendo desde esta función inferior que es x partido en 2, hasta la superior, que es 3 menos x. Entonces ahora puedo directamente reescribir la integral y voy a tener que va a ir entre 0 y 2, entre x partido en 2 hasta 3 menos x. Y acá, es una función f de x. Y va a ser f de x, y eh, en términos de y y de x, porque x es la que está fija. Y ahí, ¿cómo van? Sí se entiende. O sea, Ya. yo por lo menos no lo hemos visto aún, pero sí se entiende. No la. Sí, Ya, entiendo. pero, pero ya. Esto de verdad que te va a Igual es servir como mucho. difícil verlo al tiro, pero se entiende. Sí, sí, ya. Ya, pero igual lo bueno es que al menos está como adelantando material, pero al tiro con ejercicio entonces es más fácil. Porque al menos yo creo que yo no lo entendí cuando lo vi en clase. Lo entendí después haciéndolo. Mm.
Ya. Pregunta, ¿y si ahora Ujú. la expresión de las integrales doble que tenemos, ahora esa la desarrollamos y le aplicamos propiedades de integrales, se supone que nos tiene que quedar lo mismo que el enunciado, ¿no? Eh, o sea, es que en sí, cuando tú haces esto, no le puedes hacer. ¿Tú te refieres como a calcular el área? Por ejemplo, si te hubiesen dado la función interior y le hubieses sacado el área, ¿a eso te refieres? O sea, de que el resultado que tenemos ahora, si lo empezamos a tratar de sacar el área, sí, nos quedaría en la parte derecha de la igualdad, ¿o no? Em, sí, básicamente sí, porque las integrales lo que hacen es reescribir esta área. Te están diciendo como cuál es el área en esto, pero en términos de X o en términos de Y. Como en cuál está, Mm, o sea, están las dos entre X y Y, pero cuál está en términos de cuál, dependiendo de cuál. Y básicamente si tú le sacas el área a esto con la de arriba, sí te debería dar lo mismo que haciéndolo con la de abajo. Así que ya. sí. Ujú. ¿Y, y qué nos faltaría ahora como para sacar el área? La función en sí. Sí, Porque, te faltaría la función de f de x y y. Pero la gracia, eh, o sea, ya, aquí quiero explicar algo. Eh, Esto en sí no te va a dar el área. Acá te están dando o sea, te tienen que dar como esta función, pero si te dan una función, tú lo que estarías haciendo sería sacar un volumen, no un área. Ahora, si te hubiesen dado esto mismo, pero te hubiesen dicho como ya, 0, 2 y x partiendo y 3 menos x, y te hubiesen dicho uno, que la función era igual a uno, eso te va a dar área, que es de hecho el ejercicio siguiente. Pero si te dan una función, esto te va a dar un volumen, un volumen, ¿ya? Si tu función es la constante uno, te da el área, y si tu función es la constante, o sea, si tu función es una función, te da un volumen. ¿Cuál es la gracia? Que uno puede escribir áreas y volúmenes así, que de hecho es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio, que se los voy a explicar antes, mejor. ¿Qué pasa? Si yo tengo por ejemplo, también puedo sacar volúmenes. Volúmenes. Si yo tengo una función doble de f de x, y, que también le llaman, o función z de x, y también le llaman, porque z es como más visible. Eh, y por lo general ponen este orden de y de x. Es lo mismo que si yo hago una integral triple, ¿ya? Con una constante. Y va a ser de y, ay, perdón, nada que ver, de z, de y, de x, ¿ya? No sé. Y ahora si yo quiero el área, también puedo tener una integral doble de uno y de y de x. Bien. Entonces, básicamente yo puedo sacar volúmenes y áreas con funciones que estén dentro de las integrales y sean la constante igual a uno. Y en el caso de los volúmenes, por ejemplo, yo puedo sacar un volumen eh, teniendo de y de x, pero integrando una función z que dependa de x e y. Y puede ser, no sé, x más 4, ¿ya? Pero ese vendría siendo tu z, ¿ya? Y también puedo hacer lo mismo y o también puedo hacerlo como la integral triple de la función constante de z de y de x, pero acá ya tendrías que estar esta función de aquí, por ejemplo, supongamos que es, no sé, x más 4, z es igual a x más 4, acá tu z estaría siendo parte de la integral, estaría como aquí, de x más 4. Y tengo un ejercicio de eso. Eso es muy útil también. Voy a llevar estos dos. Oye, vamos a harto rato.
Ya, sea ese el sólido cuya base en la región del plano X está acotada por una parábola y una recta, ¿ya? Y además te dicen que está acotada por un plano Z de X igual a 4. Y te dicen, escribe una integral doble que permita calcular el volumen del sólido. Entonces, básicamente, me están pidiendo hacer esta integral doble con este plano Z. Así que voy a hacer una integral doble donde adentro tenga la función z, que hoy me acabo de dar cuenta que es la misma del ejercicio. Ay, ya. Ya, tengo el x más 4 y el de y de x. Entonces, la gracia es que tengo que, o sea, uno también puede hacer de x de y, pero en general, por hacer como más ordenado, yo recomiendo el de y de x. Am, Así que lo siguiente sería graficar esto y ver cómo, qué pasa con el y el x. Básicamente tengo esta parábola que está haciendo así. Acá está el 4. Y además tengo esta recta y es igual a 3x, que va como así. No sé, de hecho, esta parte va hasta aquí. Entonces al final yo quiero estar. También lo otro de como por qué es recomendable esto. Por ejemplo, en este caso, es porque el i ya sabemos al tiro cuánto vale. O sea, tenemos i despejado en términos de x. Entonces, esta recta de aquí, o sea, esta de acá, y es igual a 4 menos x cuadrado. Y esta de acá es y es igual a 3x. ¿Ya? Entonces, como yo estoy yendo, o sea, yo tengo que analizar también las constantes de la x. ¿Ya? Entonces, para sacar entre qué valores se está moviendo entre este a y este b, lo que voy a hacer va a ser igualarlas. Solamente quiero saber las intersecciones ahí. Así que voy a igualar 4 menos x cuadrado es igual a 3x. A 3x. Entonces voy a tener x cuadrado más 3x menos 4 es igual a x más 4 y x menos 1. Y aquí puedes saber que x es igual a menos 4 y x es igual a 1. Entonces, este valor de acá es menos 4 y este valor de acá es 1. Entonces, ahora ya sé entre qué valores se está moviendo el x. Entonces, x se está moviendo entre menos 4 y 1. Bueno, y además, como el x está entre constantes, voy a tirar flechitas verticales para saber qué está pasando. Entonces, yo estoy yendo desde esta función de acá abajo hasta esta parábola de acá, todo el rato, ¿ya? Así que la función de abajo es 3x, que está justamente despejado, y la de arriba es 4 menos x cuadrado. Entonces ya puedo reescribir esto y me va a quedar menos 4 hasta 1 de 3x de 4 menos x cuadrado y de x más 4, porque era la función del z de antes. Y esto en términos de y de x. Ahora, Eh, en la parte B me piden escribir la integral triple que permita calcular el volumen. Em, ya, entonces necesito una integral triple. Y el x ya lo tengo, que es menos 4 1. El 3x, o sea, el y también lo tengo, que va a ir desde 3x hasta 4 menos x cuadrado. Y básicamente en el caso del z, yo voy a estar yendo desde un número, que ya vamos a ver cuál es más gráficamente, hasta la función de x más 4 que es el z. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo saber desde qué parte es el z? Que si yo, ya miren, yo no soy muy buena gráfica en 3D, pero si yo grafico esto más o menos, ya, es como más o menos como una parábola así, ¿o no?
Supongamos que es como así. ¿Ya? Entonces, yo quiero el volumen de esto que estoy proyectando como hacia arriba, ¿ya? Y estoy llegando hasta este plano de acá, que es z es igual a x más 4. Y estoy yendo desde el cero, porque al final quiero el volumen, quiero todo esto que está aquí. Entonces, es sí o sí acá cero. Ahora, si les hubiesen dicho que z está entre 1 y x más 4, en ese caso hubiese estado como cortado este sólido, hubiese estado casi como volando. Pero se da justo que, o sea, no les dan otro, entonces sí o sí tiene que ser el cero. Eh, y acá hubiese sido la constante 1 y hubiese sido de z, de y, de x. Entonces, recapitulación. Me piden escribir la integral doble que permita calcular el volumen y haciendo la integral doble yo lo que hago para colocar adentro es colocar la integral de z. En este caso lo hice de y de x, pudo haber sido de x de y, sí, pero también es recomendable de y de x porque por lo general les van a dar siempre expresado el 4, o sea, expresado el y en términos de x, porque, o sea, es más fácil y directo de graficar. Entonces, acá tenemos que saber el x va a estar entre constantes, así que tenemos que sacar las constantes y serían la intersección. Así que solamente las igualo y busco dónde son, o sea, busco los valores de x. Entonces ahí obtuve que era el -4 y el 1. Entonces ya sé que es el -4 y el 1 y también sé entre qué valores se está moviendo, también lo pueden hacer con las flechitas y sé que está yendo desde el 3x hasta el 4 menos x. Así que ahí ya reescribí solamente la integral. Y para el caso de B me piden hacerlo como una integral triple, que va a ser al final lo mismo, pero en este caso con un z, que va a estar variando entre un número y entre la función z. Y en este caso ese número es el cero, porque no me dan ningún otro plano y al final quiero el volumen, entonces solamente voy a tener volumen desde la parte positiva. Em, y lo que iría adentro sería el 1. Y eso. Pregunta, ¿sí o sí tiene que ser el uno o puede ser un 2 un Sí, 3 tiene que cualquier ser cosa? el 1, porque tiene que ser la constante 1. Sí. Ya, ok. Ujú. Tienes uno cabe. Yo también, mira, en el celular. Se No sé. entendió perfecto. Al Ya. principio es como que Sí, igual cuesta como digerirlo, pero no se entiende. sí, pero ya. Eso es lo importante al final. Igual lo grabé, así que yo creo que lo voy a dejar de grabar ya.